Muy buenas, soy Claudio Nieto y este es el podcast donde comparto lo que leo y aprendo sobre salud, entrenamiento, nutrición, psicología o fisiología. Hoy quiero que entendamos las zonas de entrenamiento y su relación con la fisiología, ya que últimamente está muy de moda hablar de zona 2 para la salud y la longevidad, o también la zona 5 como zona de alta intensidad para hacer un HIIT o en el método noruego. Pero creo que a veces confundimos estas categorías y otras simplemente no sabemos cómo calcularlas o cómo entrenarlas. Y para ello os traigo de nuevo al gran Manu Solar Jona, el autor del podcast Ciclismo Evolutivo, ahora Rendimiento Evolutivo, y del libro La naturaleza del entrenamiento, y que estuvo aquí en el podcast con nosotros. Muy bienvenido de nuevo, mister. Muchas gracias por estar aquí de nuevo. Pues nada, un placer a ti por invitarme. La verdad que, bueno, me encanta tu podcast. He escuchado yo creo que casi todos los episodios, así que es un honor, pues bueno, repetir. Sí, la verdad es que hay muchas cosas que me gustaría hablar contigo, que la otra entrevista, pues no de tiempo, ¿no? Porque es imposible. Pero algo que estoy, a ver, no te voy a decir a diario, pero sí semanalmente hablando con gente es el tema de las zonas de entrenamiento y las vías metabólicas que muchas veces confundimos, ¿no? Y hay a veces que parece que estás seguro cuando habla entre ciclistas, pero luego los corredores ya hay un poquito de ambigüedad, o también para gente que practica kayak, remo o cualquier disciplina de deportes cíclicos, puede ser a veces este exceso de información peor que les regula el entrenamiento a la baja, y me gustaría contigo llevarlo al terreno que lo pueda entender todo el mundo, y lo vamos a enlazar desde las zonas de entrenamiento con las vías metabólicas, con ejemplo de la fisiología. Así que la primera pregunta que te voy a hacer es un poco rara, ¿vale? Para que mucha gente se le caiga un mito. Me gustaría preguntarte qué no son las zonas de entrenamiento, Manu. Bueno, pues lo que no son las zonas de entrenamiento son compartimentos estancos que separan intensidades sí, o digamos ritmos que provocan cambios diferentes en el organismo unos de otros. Sino que las zonas de entrenamiento, pues bueno, son al final unos constructos artificiales, ¿no? Unas separaciones, unos rangos que hemos hecho nosotros, como por ejemplo los cursos, ¿no? O sea, el separar a un niño que nace el 31 de diciembre y a otro que nace el 1 de enero, aunque se llevan 2 días, o sea, un día, es totalmente artificial, ¿no? Pero tenemos que hacer esas categorías para, digamos, categorizarlos de alguna forma, ¿no? Pues las zonas de entrenamiento son lo mismo. Hacemos estas categorías un poco para tratar de agrupar intensidades que, bueno, son más o menos similares entre sí a la hora luego, pues, de hacer, por ejemplo, estudios científicos o de tratar de investigar o de entender, pues, bueno, más o menos, así, a grandes rasgos, pues, en qué intensidades se ha movido un deportista, por ejemplo. Vale, o sea que entendemos que es un invento que se realiza, ¿no? Desde el entrenamiento, desde la ciencia, desde la fisiología, para poder categorizar a qué intensidad, que ahora luego veremos que eso es muy relativo, está ocurriendo un tipo de actividad física. Y lo que comentabas, el ejemplo es que es muy bueno. Muchas veces la gente dice, no, estoy en Z2, en zona 2, o estoy en Z3, y parece que ir un poquito más rápido, un poquito más lento, un poquito más intenso o menos intenso, parece que ya no están en esa zona 2, en esa zona 3, en esa zona que estén trabajando, y que ya es un objetivo completamente distinto. Comentas muy bien en tu podcast que puede haber mucha más diferencia dentro de esa misma zona 2 que entre la zona 2 y por abajo la zona 1, o entre la zona 2 y la zona 3 respecto al día de nacimiento, ¿no? Es decir, hay más diferencia en un curso escolar de un alumno que nace en enero con otro alumno que nace en junio, con otro alumno que nace en diciembre. Hay mucha variedad, sobre todo lo vemos en cursos escolares pequeños, ¿no? Que suelen destacar mucho los alumnos que han nacido el primer trimestre. Pero sin embargo puede haber menos diferencia de manera paradójica con un alumno un curso anterior si ha nacido simplemente lo que tú comentabas. Si nace un día o 2 días antes, los metemos en cursos distintos, pero realmente hay un día de diferencia. Pero los del mismo curso incluso pueden tener 364 días de diferencia. Comentas una anécdota que la mayoría de deportistas de élite han nacido en los primeros meses del año, ¿verdad? Pues sí, o sea, lo que se ve cuando tú comparas, pues, el número de nacimientos que hay en cada mes del año, ¿no? O sea, sabemos que hay más niños que nacen en primavera, por ejemplo, que en el resto del año. Sin embargo, en enero, que no es uno de los meses que más gente nace,
pues sí que es uno de los meses, si no me acuerdo mal, creo que es el que más, que hace que haya más deportistas de élite o deportistas profesionales, ¿no? O sea, hay como una sobrerepresentación de niños, o sea, o de deportistas que nacieron en enero. Y esto es porque ya de pequeños, pues nacer en enero y ser un poco más grandes que los demás les va dando una ventaja que, bueno, pues se va retroalimentando. A lo mejor esa ventaja hace que de pequeños destaquen y les guste el deporte o puedan entrar al equipo más importante en cadete o en juveniles, ¿no? Pues ser un poco más grande, a lo mejor le permite que en cadete pues ya pase al Madrid y esa ventaja al final pues va haciendo que esa persona tenga un poco de ventaja en el mundo moderno, a nivel deportivo, por lo menos. Ujú. Pues podemos ver que estos modelos mentales que hacemos con las zonas de entrenamiento son muy útiles para llevarlo a la práctica, pero que claro, muchas veces nos fijamos o nos creemos que esos son herramientas para trabajar al pie de la letra y a veces nos lleva al error. ¿Cómo enfocarías tú, sabiendo lo que no son, nos podrías decir en qué momentos sí podrían ser útiles estas zonas de entrenamiento, sabiendo que luego vamos a ver que hay mucha gente que lo divide en 3 zonas, en 5 zonas, en 7 zonas, en 9 zonas? Yo tengo algún curso tuyo, algún Excel que compartiste, me parece recordar que eran 10 zonas, ¿no? Has llegado a trabajar con 9 o 10 zonas. Sí. ¿Hasta qué punto podría ser útil o en qué momento podrías ser recomendable utilizar las zonas o trabajar con las zonas de entrenamiento, Manu? Bueno, yo creo que si entendemos lo que son, ¿no? Que aquí ya nos estamos quitando la mayoría de la gente, pero si tú entiendes que esto es artificial, sí que te sirve a nivel práctico, pues bueno, para entender más rápido un poco qué estás trabajando, ¿no? Dónde te estás moviendo, en qué tipo de intensidades. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, lo más típico de zona 2, pues sabemos más o menos a qué nos estamos, digamos, refiriendo, ¿no? Entonces, un deportista siempre que le dice, oye, trabajo de zona 2, pues bueno, un poco más arriba, un poco más abajo, pero sabes más o menos que esa intensidad que está teniendo, pues una intensidad sostenible, un ritmo de marcheta, ¿no? Un ritmo, en teoría, por debajo del primer umbral. O sea, creo que nos sirve eso a nivel práctico, pues para no tener que hablar a nivel de porcentajes, ¿no? O sea, es como un atajo, siempre sabiendo eso, ¿no? Oye, que son artificiales y que, mira, oye, que si te has pasado el límite de zona 2 y zona 3, ¿no? Que si nos peleamos, que si está en el 65%, en el 70%, con lactato, con gases, bueno, creo que eso no es importante porque es que es un continuo totalmente. Vale, pues vamos a empezar por ese continuo. Vamos a empezar, para mí, haciendo justicia científica y fisiológica, que sobre todo podríamos empezar por Skinner, ¿no? Es decir, ya creo recordar que fue por el 80, por ahí, ya empezó a diferenciar como 3 zonas de entrenamiento y que entre esas 3 zonas de entrenamiento se marcaba esa diferencia, ese salto del escalón por 2 umbrales. ¿Nos puedes explicar este primer concepto de cómo iniciación a las zonas en qué consistía? Bueno, era bastante simple, ¿no? O sea, Skinner al final lo que sacó un modelo que se llamó modelo trifásico, donde al detectar dos umbrales, o sea, el primer umbral, que sería el punto donde el lactato se empieza, en un test incremental en laboratorio, pues uno sería el punto donde el lactato empieza a aumentar y otro donde, en teoría, aumenta exponencialmente. Bueno, pues teniendo dos umbrales, ¿no? Cuando se para el rango de intensidades que un deportista puede ejercitarse con dos umbrales, lo que te salen son 3 zonas, ¿no? Que sería la zona 1, ¿no? Por debajo del primer umbral, entre los dos umbrales y por encima del segundo umbral. Este modelo, hombre, sin duda, pues es el padre de todos los demás, ¿no? O sea, de hecho, pues la mayoría de modelos de zonas se basan en este concepto de umbrales para calcular estas zonas. Concepto que, bueno, cada vez está un poco más debatido, ¿no? Y más dudoso, pero bueno, que al final pues, es la historia de cómo ha evolucionado la fisiología. Ujú. Vale, digamos, pero con esto la mayoría de personas, sobre todo de atletas populares, ya se podrían empezar a no planificar, pero sí a organizar o a entender un poquito cómo puede ser la carga de entrenamiento. Que hemos dicho, la primera zona, zona 1, antes del primer umbral, la zona 2, seguimos hablando del modelo trifásico de Skinner. Zona 2 entre umbrales y zona 3 por encima del segundo umbral. Lo único que habrá mucha gente que dirá, vale, Claudio, me ha quedado claro. Vale, Manu, me ha quedado claro. ¿Y cómo sé yo cuál es mi primer umbral
y cuál sé yo cuál es mi segundo umbral, porque aquí empezamos también a escuchar, no, umbral de lactato, no, umbral anaeróbico, no, intercambio gaseoso. Este primer y este segundo umbral, para gente que no conozca realmente la fisiología, ¿cómo le describes tú que puedan saber dónde ubicarlos cada uno o depende de tantísimos factores que es imposible aterrizarlo? Es un tema complejo porque umbral de qué, ¿no? O sea, es que el umbral como tal, vamos, o sea, no hay un umbral, o sea, ya sabemos que no hay un umbral, depende de qué parámetro midas, te va a salir el umbral en un sitio o en otro y también depende de cómo lo midas, ¿no? O sea, por ejemplo, con el lactato, pues por supuesto necesitas el lactato para medirlo, pero ese umbral va a depender, pues, tanto de cómo te haya alimentado ese día, ¿no? Y sobre todo, ¿no? De qué test utilices para medir ese umbral. Si haces escalones más largos, pues seguramente te va a salir más bajo que si haces escalones más cortos. Si haces un test de máximo estado estable de lactato, que es muy diferente a un test incremental, seguramente lo que tú vas a encontrar, el MLSS que se llama, ¿no? El máximo estado estable de lactato, seguramente va a estar más bajo que lo que tuviera salido en un test incremental. Entonces, a ver, a mí me gusta lo práctico, ¿sabes? Y no me calentaría mucho la cabeza con temas ni de medir lactato, ni de medir gases, ni nada. O sea, creo que tenemos formas fáciles de sacar, por ejemplo, los umbrales, o sea, a nivel práctico. Bueno, los umbrales no, sino las zonas. Y no necesitamos irnos a mediciones caras bueno, y poco precisas de laboratorio. Podemos entender entonces que mucha gente quizás, incluso yendo a un laboratorio a hacer una prueba con gases o incluso midiendo lactato, puede ser que si hoy Manu solo a mí me mide el lactato, me puede dar unos parámetros, unos valores que luego no se tienen que replicar siempre. Es decir, me puede ubicar que mi segundo umbral está a cierta potencia, pero yo hoy estoy en unas condiciones de nutrición, de descanso, de que ayer entrené o no entrené, que no se tienen por qué replicar siempre y quizás los vatios que yo hoy estoy dando en un test con Manu Sola que me ubican cuál es mi segundo umbral, quizás la semana que viene voy a esos mismos vatios y me supone menos carga porque estoy más descansado o lo que fuera, o mucha más carga porque estoy comiendo menos o estoy más cansado. ¿Van por ahí los tiros? Esa es una, por ejemplo, de las cosas que pasan, ¿no? Y eso lo vemos continuamente. O sea, yo he hecho un montón de test de lactato, o hacía, porque ya no hago, porque no le encuentro mucha practicidad, ¿no? Pero eso ocurre, que cambia, y ya no solo que cambia, ¿no? Sino que, oye, que tú sacas un umbral, ¿no? Con un test incrementas, por ejemplo, aparte de la poca precisión, porque depende, o sea, la precisión de ese umbral te la va a dar cómo de grandes son los escalones, si tú haces escalones de 30 vatios, pues la precisión va a ser de 15 vatios, como mucho, ¿no? Y luego, pues, claro, ¿qué significa eso, no? O sea, tú sacas un umbral, ¿no? En un test incremental y sacas un umbral en, yo qué sé, 300 vatios. Y luego te pones 300 vatios y a los 25 minutos ya no puedes más. O sea, ¿qué significa ese umbral, no? Entonces yo creo que es mucho más fácil, ¿no? Y podemos sacar umbrales trabajando pues a nivel práctico. O sea, hombre, en ciclismo lo tenemos fácil, ¿no? Con la potencia. O sea, que tú puedes saber lo que sería, ¿no? El límite es entre la zona 3 y la 4, ¿no? O tu umbral, pues haciendo un test de 20 minutos y restándole un porcentaje según tablas de autores, o simplemente haciendo un test de una hora, ¿no? O bueno, estimándolo con la curva de potencia, ¿no? Con la fórmula de la potencia crítica o como quieras. Y sí, lo hagas como lo hagas va a salir un poco diferente, pero bueno, más o menos te sirve para tener una guía de cómo entrenar y para tener tu zona, aunque luego lo más fácil es, yo creo que es tener anclas, o sea, trabajar en base a porcentajes de rendimientos reales, ¿no? O sea, pues, imagínate, en carrera, ¿no? Que además me has dicho antes, oye, no hables solo de ciclismo. En carrera a pie, ¿qué más te da saber dónde está tu umbral, tu primer umbral y tu segundo umbral? Tú, si quieres trabajar bien y sacar incluso tu zona, oye, pues puedes saber tu ritmo de 10 kilómetros o tu ritmo de 2 kilómetros, ¿no? Y puedes trabajar en base en porcentajes de ese ritmo y no tienes que volverte loco buscando un umbral que depende de qué parámetro o de qué marcador estés midiendo y del test con el que lo mides. Vale, pues vamos a ir a esas zonas
y enlazarlo con vía metabólica de manera más práctico para que la audiencia, ¿no?, pueda aterrizar, porque creo que son conceptos quizás difíciles para algunos porque empiezan a mezclar cosas, pero creo que como tú lo explicas, suele estar bastante claro, porque interrelacionas como hace siempre, ¿no? Al ser sistemas complejos, pues que hay que relacionar muchas cosas. Entonces me gustaría que entendiera la audiencia que vamos a hablar, por un lado, de frecuencias cardíacas, por otro lado, de tiempo límite en cada zona, por otro lado, de intensidad o de vatios, ¿no?, en ciclismo, aunque ahora mismo en atletismo también ha habido una época, ¿no?, que con el stride y demás también se está utilizando los vatios, aunque creo que no ha terminado de calar tanto como en ciclismo. También veremos percepción subjetiva del esfuerzo, sensaciones, el sustrato, ¿no?, el alimento, para que nos entienda la audiencia de que come el metabolismo, y el tipo de fibras. Vamos, casi nada. A ver si no nos da el podcast para 8 horas. Entonces, Sí, sí. me gusta una de las clasificaciones que escoges, ¿no?, que ya se pasan de 3 zonas a 5 dominios, ¿no? Un dominio moderado, digamos, vamos de menos a más. Moderado, vigoroso o heavy o entre umbrales. El tercero sería un dominio severo. El cuarto, un dominio extremo. Y el último, un sprint, ¿no?, o fuerza máxima. Entonces, si sabiendo que va a haber 5 dominios, vamos a ir, si le parece a Manu Sola, desde abajo a nivel de intensidad. Luego veremos que se va a interrelacionar todo, y esto es bastante difícil, porque no es igual estar 5 minutos que estar 1 hora, no es igual estar con el glucógeno lleno que vacío, no es igual haber entrenado el día antes que no es igual llegar con mucho estrés de trabajo que no. Hay muchas cosas que interaccionan. Y repito, al que le vaya gustando esto y entienda lo complicado que es todo, remitir al podcast de Manu Sola y al libro, para que entendamos que somos sistemas complejos y podamos ver entre todos que muchas veces vemos afirmaciones, ¿no?, por ahí, muy reduccionistas, que dice que qué guay, qué fácil es todo, pero luego, por desgracia, la fisiología, Manu, no es así, ¿verdad? Exactamente. Y más con este tema, o sea, es que estoy contigo. O sea, hay un lío. La gente tiene un lío impresionante con las zonas, con los umbrales. Y en parte se debe, pues, a que hay muchos tipos, muchas clasificaciones de zonas de entrenamiento, ¿no? Y es verdad bueno, que no todo el mundo usa las mismas y eso lleva a error. Y también aquí hay mucha gente hablando, pues, en redes sociales, en un montón de sitios, que tampoco entiende bien los conceptos, ¿no? Entonces, al final, creo que hay mucho ruido, ¿no? Y esto nos lleva, pues, a no entender bien las zonas. Y a mí me pasa, y en mi podcast he tenido gente que me ha hablado con una zona, otros hablan con otras zonas, Claro. y claro, la gente se lía muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tratar de ir desgranándolas. El concepto de los dominios de intensidad, al final, pues, es más moderno, ¿no? Entonces, parece que se está imponiendo, y por eso creo que podemos utilizarlo como plantilla de base, pues, para luego ir viéndolo todo, ¿vale? Y más que decir si hay 3 o 4 o incluso 5 dominios, ¿no?, que eso es lo de menos, es saber un poco a qué corresponde, ¿no? Y entonces, bueno, si quieres empezamos por el primero, que sería el dominio moderado. Que bueno, esto ya es la primera fuente de error, ¿no? Porque moderado parece que es medio, ¿no? Y sin embargo, el dominio moderado sería lo que siempre hemos llamado en ciclismo la zona 1 y la zona 2, ¿vale? Del modelo de 7 zonas. O sea, eso quiere decir la zona de recuperación activa, o sea, de paseo y de calentamiento, que sería la zona 1, y la zona 2, que es la zona de fondo o de marcheta, ¿no? En la zona donde, pues bueno, hacemos las tiradas largas. Entonces, bueno, tenemos que saber que el metabolismo al final siempre es un continuo, ¿no? O sea, no hay una zona o un interruptor, como decía antes, donde, oye, aquí quemo grasa, aquí quemo hidratos, aquí quemo fosfocreatina. No, eso no existe, ¿no? Sino que va aumentando poco a poco, ¿no? Como un gradiente. Entonces, bueno, si partimos desde reposo, ¿no?, donde utilizamos tanto glucosa como ácidos grasos, ¿no? Pues bueno, conforme va aumentando la intensidad, en la zona 1 fundamentalmente, como todavía es muy suave, pues aumenta más el uso de ácidos grasos por parte del músculo, ácidos grasos que se oxidan con presencia de oxígeno en la mitocondria. Y poco a poco este ritmo va subiendo, o esta oxidación de grasa va subiendo hasta que llegamos a un punto que se llama fat mass, ¿no? O el punto donde se da la máxima tasa de oxidación de ácidos grasos por minuto en el organismo. No quiere decir que más arriba de eso
no oxidemos grasa o que no oxidemos mucha grasa, pero nunca vamos a poder oxidar más de eso por minuto, ¿vale? O sea, es como la máxima capacidad que tenemos de oxidar ácido graso. Y por encima de ahí, o sea, a partir de este punto de FATMAX, pues ya la potencia o digamos la intensidad que está haciendo el cuerpo tiene que provenir de una mayor oxidación de glucosa, que es una fuente o de glucógeno que, como ya sabemos, pues es más limitado, ¿no? Entonces, cuando se agota, pues nos acerca más a la fatiga. Entonces, el organismo intenta aumentar la tasa de oxidación de grasa y luego ya se empieza a oxidar la de glucosa. Bueno, pues cuando la de glucosa, ¿no? Cuando la tasa de oxidación de glucosa aumenta más que la cantidad o que la capacidad del músculo bueno, a todo esto habría que decir, ¿no? Que aunque lo has dicho tú en muchos podcasts, que cuando se utiliza glucosa hay un subproducto, ¿no? De la oxidación de glucosa, bueno, tanto de la oxidación como de la glucólisis, que es el lactato, ¿no? Que sería como una especie de ceniza que queda, pues bueno, tras la combustión de esta glucosa y que es un producto también que reutiliza el músculo, ¿no? O el organismo para seguir produciendo energía. Pues bueno, cuando el ritmo es bajo, ¿no? En la zona 2, esta glucosa se oxida y el lactato que se produce se reutiliza también en la misma fibra muscular, o sea, en el mismo músculo, y no sale a sangre. Pues diríamos que el paso de la zona 2 a la zona 3, o sea, del dominio moderado al dominio heavy, está en el punto en el que los niveles de lactato en sangre empiezan a aumentar. Y si empieza a aumentar el lactato en sangre es porque la mitocondria, o sea, las fibras musculares, son incapaces de reutilizarlo totalmente y pues se exporta a la sangre, donde va a ser utilizado pues, por el hígado con el ciclo de Cori, o va a ser utilizado por el corazón o por el cerebro o incluso por otros músculos. Entonces, vale, hasta aquí sería esto, ¿no? Esta zona 2, que termina ahí, que bueno, que ya sabemos que una percepción de esfuerzo cómoda de 3, 5 en una escala de 10. Es una zona donde podemos hablar, aunque es verdad que empezamos, o sea, si en la zona 1 podemos hablar, pero sin problema, en la zona 2 hablas, pero ya notas que te cuesta, ¿no? Notas la respiración al hablar, ¿no? Esa es una buena forma de saber que estás en la zona 2. Yo, escuchando a Peter Attia, decía una vez que, entrevistando a Íñigo Samillán, creo que era, que Z2 o zona 2 era una intensidad que si alguien te llama por teléfono, tú puedes hablar con él, pero la otra persona nota que estás entrenando, no nota que estás en el sofá, y me parece una buena explicación porque va por ahí. Déjame que haga un pequeño resumen a ver si me das el aprobado, ¿vale? En este primer dominio, el moderado, ¿vale? Incluyen la zona 1 y zona 2 clásica del ciclismo, ¿no? Que son ritmos a priori pues, de recuperación activa, suaves, de marcheta, de fondo, ¿no? De un rodaje que también se utiliza mucho en atletismo y que principalmente se utiliza grasa y también se utiliza la glucosa. Has comentado que la percepción subjetiva pues es desde 2, 3, ¿no? La recuperación activa, Z1, incluso 1 podría ser, hasta 5, ¿no? Digamos esa zona 2. Has comentado muy bien que es moderado, pero que a priori es el primer dominio, que lo tenga la gente claro, por debajo ni nada. O sea, ahora mismo Manu Sola y yo estamos en dominio moderado. Grabar el podcast es dominio moderado, para que nos entienda la gente. Y hasta zona 2 seguiríamos dentro de ese dominio, aunque, claro, la diferencia es brutal entre grabar el podcast o estar pedaleando en zona 2. Y luego lo que me quiero quedar con lo de lactato, si me das permiso, porque mucha gente esto no lo entiende, ¿no? Dice, bueno, vamos a ver. La glucosa, al final, pues se va oxidando la glucosa y la glucólisis da un producto que yo espero que ya mucha gente entienda que no es un desecho, que no es algo que hay que eliminar ni algo malo. Ya creo que final de 2023 la gente tiene claro que no es algo eliminar algo malo. Y que, primero, si tienes una buena cantidad y calidad de mitocondrias, ese lactato que está generando tu fibra rápida se van a poder reciclar, limpiar y utilizar, ¿no? En las fibras lentas. Y segundo, cuando se empieza a acumular, cuando el lactato no puede ser, no me gusta limpiar porque parece que es algo, ¿no? Que está sucio y hay que quitar de ahí. Cuando no puedes reciclar y utilizarlo como combustible, sale a sangre, que primero, como has dicho, por el ciclo de Cori, el hígado te lo puede devolver en forma de glucosa o lo puede utilizar cualquier otro órgano. El propio cerebro es un gran consumidor de lactato. Y entonces, ahora la pregunta es, claro, para alguien que se ha hecho un test de lactato o que haya leído algo de Kilian Jornet
o de algún corredor que dice, pues entonces no me cuadra porque este corredor iba a una intensidad muy alta, pero no tenía lactato en sangre, no se estaba esforzando, o es peor corredor, o es peor ciclista. ¿Por qué el lactato se empieza a acumular más en sangre a unos mismos vatios? Es decir, ¿significa que si a Manu Sola y a mí nos hacen un mismo test de lactato a 300 vatios y Manu Sola presenta en ese test menos lactato, significa que está generando menos lactato? ¿O significa que aunque esté generando el mismo o más lactato, está reciclando y utilizando mejor ese lactato, con lo cual hay menos, entre comillas, residuo? Bueno, serían las dos cosas, ¿no? Pero fundamentalmente es que lo estás reciclando mejor. O sea, porque podemos estar produciendo el mismo, pero una persona, por ejemplo, con mayor funcionalidad y masa mitocondrial, o sea, al final el lactato se recicla en las mitocondrias, ¿vale? Las mitocondrias están sobre todo en las fibras más lentas de los músculos, ¿vale? Que bueno, esto es otra historia, ¿no? Que quizás de la que no hemos hablado todavía, pero al final, quien está más en forma, ¿no? O sea, la persona que tiene, por ejemplo, un mayor número de mitocondrias y dentro de estas pues, una mejor funcionalidad, va a ser capaz de utilizar ese lactato dentro del músculo, ¿vale? Y por tanto no va a salir a sangre. O sea, tú puedes estar produciendo mucho más, pero también estás reutilizando mucho más lactato. Aunque también es cierto el otro caso, ¿no? Que es muy probable que esa persona que tiene una mejor masa mitocondrial también está utilizando más energía a través de los ácidos grasos y tampoco estaría produciendo cantidades tan altas de lactato. O sea, se da la paradoja doble, ¿no? Al final estás en forma, pues es lo que tiene, claro. Entonces ya podemos, es que te he tendido una trampa para que llegues aquí. Podemos entender la importancia de acumular cierta cantidad de volumen a este dominio moderado, porque mucha gente puede decir, es que a mí me gusta pedalear más fuerte, es que yo quiero ir con la grupeta el fin de semana y darme palos, es que yo creo que mejoro más yendo en densidad fuerte. Y hay muchos corredores que odian correr lento, porque dicen, si mi ritmo de maratón o de media maratón o de 10K es X, ¿para qué me sirve a mí hacer tantísimo rodaje tan lento? Podemos entender o podemos explicarles que trabajar, obviamente con sentido común y siempre trabajando las otras zonas, como ahora veremos. Este dominio moderado hará que trabajemos más fibras lentas, que tengamos más masa mitocondrial, que luego hay que trabajar en intensidad, está claro, ¿vale? Pero que eso nos va a ayudar, como has comentado, primero, a utilizar más ácidos grasos y segundo, a lavar mejor el lactato cuando este surja. Pues aquí la verdad es que creo que no lo sé, si te soy sincero. O sea, creo que esta es una gran diferencia que a lo mejor puedo tener pues con gente que ha pasado por tu podcast, ¿no? O no sé, con el gran Íñigo, pero no estoy seguro, o sea, no digo que no sea así, pero tampoco estoy seguro de que por trabajar en la zona 2 vaya a trabajar las fibras lentas mejor que en la zona 3 o en la zona 4, ¿no? Porque al final lo que decíamos, que el metabolismo es un continuo. Tú cuando estás trabajando, o sea, conforme va aumentando la intensidad, o si está en la zona 4, por supuesto que se van a involucrar muchas más fibras rápidas, ¿no? O va a utilizar más glucógeno, pero eso no quiere decir que las lentas no se utilicen, ¿no? Entonces, yo sí te digo la verdad, es una cosa que he pensado mucho y que no lo sé porque, o sea, al final sí que vemos también, hay muchos estudios de que, o sea, ahora está la moda de la zona 2, pero cuando estaba la moda del HIIT, pues había muchos estudios de que el HIIT mejoraba también el rendimiento en actividades de muy larga duración, ¿no? A intensidades submáximas. Así que creo que eso es una cosa que hay que personalizar en función del tiempo disponible. O sea, por supuesto, yo creo que la zona 2 es vital, o la zona 1 y la zona 2, o sea, estamos diseñados para movernos durante mucho tiempo a bajas intensidades, ¿no? Y creo que eso es lo más importante. Pero también no todo el mundo tiene tiempo de hacer muchas zona 2, ¿no? Y en esos casos creo que es hasta cierto punto veo factible que se pueda sustituir el volumen por la intensidad, aunque siempre diciendo que lo ideal sería hacer mucho, mucho volumen y intensidades muy bajas, o sea, incluso en zona 1. Yo creo que, o sea, que lo óptimo sería para alguien hacer, yo qué sé, más de 20 horas a la semana, pero eso sí en zona 1, o sea, de actividades de caminar, de andar, de pedalear suave, ¿no? Y luego ir subiendo también, por supuesto, en el entrenamiento de zona 2 y superiores. Pero bueno, no sé si ahí, con esta respuesta te he descolocado, pero creo que No, sí, te da juego también. de hecho te has adelantado a la siguiente, porque yo realmente lo veo como tú respecto al tiempo, es decir, siempre y cuando el atleta
pueda acumular muchas horas, es recomendable que trabaje en este dominio más moderado, en esta zona 2. Pero claro, primero, si el atleta va a entrenar 20 horas y como el ejemplo que has dicho, ¿no? Si esas 20 horas las hace a intensidades más altas, es probable que le genere más fatiga, le genere más residuo y al final, a cabo de la semana y a cabo del mes, va a entrenar menos. Y al revés, la pregunta era, vale, y para las personas, es que te has adelantado. Para las personas que no tengan tanto tiempo, dice, vale, me han convencido Claudio y Manu que tengo que hacer dominio moderado, tiradas muy largas y muy suave por la masa mitocondrial, bla, 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 bla. Pero claro, si tienes pocas horas, puedes entrenar poca carga de entrenamiento, quizás te merece la pena sacrificar volumen y meter un poquito más de intensidad porque todo no se puede. Pero claro, lo acabas de contestar. Creo que ha quedado bastante claro. Vale, pues ya pasamos del dominio moderado al segundo dominio, al dominio vigoroso o heavy, ¿no? O entre umbrales. Aquí ya se supone que el lactato, ha salido a sangre y ya eso conlleva también los iones de hidrógeno, se empieza a acidificar un poquito el ambiente, y ya pues, empieza el buffer, sistemas tampón, y ya empieza a ser un poquito el trabajo diferente. ¿Qué diferencias habría respecto al primer dominio moderado? Respecto a la fisiología de sensaciones, de pulso, de percepción subjetiva, del sustrato que utiliza el cuerpo, tipos de fibras involucradas. ¿Qué nos puedes decir de este segundo dominio vigoroso o heavy o entre umbrales, Manu? Sí, bueno, esto es lo que otra vez hemos llamado eso, zona 3, ¿no? Entre los dos umbrales. Y bueno, como hemos dicho, la zona 2, dentro de la zona 2 se suele encasillar el fat mass, ¿no? La máxima tasa de oxidación de grasa. Entonces, a partir de ahí, la energía extra que vamos necesitando conforme vamos aumentando el ritmo viene de la glucosa, ¿no? O de la descomposición de glucógeno. Esto hace que los niveles de lactato pues tengan que subir necesariamente, ¿no? Porque al final, digamos que sobrepasamos la capacidad que tiene la mitocondria de reutilizarlo en el músculo y, como decías, sale a sangre. También pasa que las fibras más lentas pues suelen ser incapaces de seguir sosteniendo la actividad, ¿no? Porque suelen ser ya pues un ritmo alto, ¿no? Que requiere de una fuerza bastante más importante, ¿no? Respecto a lo que era el dominio moderado, ¿no? Y el uso de esta fibra rápida aumenta también en mayor medida pues esta producción de lactato, porque son fibras que tienen menos mitocondrias, ¿no? Y que por tanto, donde la energía o la glucosa empieza a aumentar lo que sería la glucólisis, que es digamos, la transformación de glucosa en energía sin presencia de oxígeno, ¿no? Entonces, claro, esto hace que se pueda producir mucha menos energía a través de una molécula de glucosa. O sea, la diferencia es bastante grande, ¿no? Y entonces eso hace que aún aumente mucho más la tasa de oxidación de glucosa, perdón, de uso de glucosa. Y esto lo que hace al final es que los niveles de lactato pues se empiecen a disparar, ¿no? Y es cuando terminaría este dominio heavy. Vale, entonces, bueno, eso, empiezan a entrar en juego las fibras más rápidas, poco a poco, ¿no? Y de forma progresiva. Y llegamos al punto donde el lactato se empieza a disparar en sangre si mantenemos la intensidad. Esta zona, pues se suele decir que tiene una percepción de esfuerzo cuando estamos frescos de un 6 o 7 sobre 10, o sea, un ritmo moderado, fuerte, que puede hablar, pero no te apetece. O sea, puedes hablar con frases cortas. En frecuencia cardíaca, pues podríamos decir que estaría entre el 75 y el 85 o 90% de tu frecuencia cardíaca máxima. Y bueno, a partir de ahí pues ya pasaríamos al dominio severo. Vale. Entendemos que la diferencia en este dominio vigoroso entre el comienzo y el final, lo que hablamos antes, ¿no? También hay bastante diferencia, ¿o no? ¿O no habría tantísima diferencia dentro de este dominio entre el comienzo de entre umbrales o el final? Es decir, que esté más cerca del primer umbral, siempre primer umbral entre muchas comillas, hasta que esté más cerca del segundo umbral, del fin, del comienzo y el fin de este dominio, ¿habría mucha diferencia? Hombre, sí que hay, ¿no? Al final, porque conforme va aumentando la intensidad, un aumento de X, ¿no? O sea, un aumento, imagínate, de 30 vatios, ¿no? O de 2 kilómetros por hora,
pues se nota mucho más conforme más alto estás, ¿no? Conforme más cerca estás del límite, ¿no? Pasar de correr a 10 a 12 no es tanto como pasar de correr de 18 a 20, ¿no? Entonces, la diferencia es grande, ¿no? A nivel de, sobre todo, pues ya te digo, de fibras rápidas que se empiezan a activar. Y de hecho, en este dominio moderado, o sea, perdón, dominio heavy, lo que ocurre es que ya, por ejemplo, la frecuencia cardíaca y el consumo de oxígeno no se estabilizan, sino que van aumentando todo el tiempo, ¿vale? Dentro de este dominio se supone que el lactato se mantiene estable, porque el lactato que sale a sangre se puede reutilizar, como hemos dicho antes, por los órganos y no aumenta, en teoría, ¿no? Por lo menos a corto plazo, pero el consumo de oxígeno y por tanto, la frecuencia cardíaca sí que van aumentando si tú mantienes la intensidad en este dominio heavy. Ujú. ¿Te atreverías a hablar de tiempo límite que se podría estar en esta zona, tiempo recomendado, para qué tipo de deportista podría ser interesante trabajar en este segundo dominio? Antes hemos visto, ¿no?, la ventaja del dominio moderado por el tema de las mitocondrias, de las fibras lentas, etcétera. ¿Para qué perfil de deportista le vendría bien hacer este trabajo entre umbrales, Manu? Bueno, aparte de lo que hemos dicho antes, ¿no? Del tiempo, yo creo que este trabajo es súper útil, por ejemplo, para corredores que su intensidad, o sea, que es la intensidad a la que van a competir, ¿vale? Por ejemplo, pues gente de triatlones largos, ¿vale? Ironman, también ciclistas de carretera, de fondo o de marchas largas, porque al final el tiempo que se puede mantener en este dominio es aproximadamente, iría entre 1 hora, que sería el límite superior, ¿vale? Más o menos, ¿vale? De 1 hora a 3 horas, que sería el límite inferior, ¿vale? O sea, los esfuerzos que cuando lo haces a tope duran o puedes mantener ese tiempo, entre ese tiempo, estarían aquí, en esta zona. Uh-huh. Vale, el método noruego utiliza bastante este tipo de entrenamientos a lo largo de la semana. Sí, hay cada persona dentro del método noruego como tal, ¿no? O sea, creo que hay muchas formas de hacerlo, pero sí que tiene, ¿no?, lo famoso, ¿no?, que es los entrenamientos doble umbral, que al final consiste en hacer series en este ritmo 2 veces al día, por la mañana y por la tarde, ¿no? Y eso lo hacían, creo que 2 veces a la semana. ¿Vale? Eso tuve un invitado en el podcast que nos lo estuvo contando. Pero bueno, lo hacían también de una forma diferente, ¿no? Al final lo que tratan es de estimular un poco, pero no de llegar a un agotamiento del deportista, porque lo hacían con intervalos muy cortos. O sea, si estamos diciendo que tú aquí en este ritmo te puedes mover entre 1 y 3 horas, y ellos lo hacen con intervalos cortos, o sea, que acumulando en una sesión a lo mejor 30 minutos de trabajo de esta intensidad, ¿vale? Aunque sean 30 por la mañana y 20 por la tarde, pero bueno, son 50 minutos a un ritmo que puede aguantar mucho más tiempo y además con bastante descanso. Entonces no son entrenamientos destructores, ¿no? Otra cosa es hacer, al final si tú te pones en este dominio heavy y haces 3 horas ahí, vas a acabar muerto, ¿no? Eso es un fondo de la hostia. Sí, el podcast creo recordar que era con Arturo Casado, ¿verdad? Sí. Claro, dijisteis algo muy interesante, que era también que diferencia a la gente, porque claro, dices, ostras, puedo acumular 1 hora y media, 2 horas entre umbrales. Ahí, una vez más, tendríamos que individualizar y el tipo de deporte. Un ciclista, por la carga mecánica que tiene, puede acumular más tiempo, o digo un deportista con menos carga mecánica que un corredor, pero un corredor a lo mejor metabólicamente a nivel cardíaco y a nivel pulmonar podría aguantar cierta carga de entrenamiento, pero a nivel biomecánico es muy factible que se lesione. Lo digo porque tengo muchísimos conocidos que han empezado con el método noruego a hacer doble umbral. ¿Y qué es lo que primero que viene? Pues un sóleo, un gemelo, un Aquiles, un menisco, lo que sea, y dices, vale, no has entendido bien. O sea, una cosa es que sea con triatletas o con ciclistas o nadadores y encima gente profesional, y otra cosa es que le haga un popular y corriendo. Hay que tener esto en cuenta, Manu. Hombre, 100%. Al final es que el entrenamiento tiene que estar adecuado a la persona y seguramente es más culpa del deportista que del entrenador, ¿no? Porque, claro, la gente es las modas, ¿no? O sea, se pone algo de moda, ven que hay un deportista que entrenando de una forma ha tenido éxito y ya lo copias, ¿no? Intentas copiar al exitoso y muchas veces no sabemos
ni si realmente estás entrenando así o no, ¿no? O sea, Mm. tenemos que ser también realistas, ¿no? Y oye, si es un método, si el método fuese tan bueno y tan secreto, se esperarían a que se retirasen todos para contarlo, ¿no? O sea, no vas a estar contándolo en todos sitios para darle ventaja a tus rivales. Completamente. Bueno, pues para cerrar este segundo dominio, podríamos entenderlo que equivaldría a la zona 3. ¿También zona 4 o no introduciríais la zona 4? Pues depende de qué modelo de zona utilicemos, ¿vale? En el modelo de 7 zonas de Kugan, que es famoso, ¿vale? De entrenar y correr con potenciómetro, la zona 4 está a caballo entre el dominio heavy y el dominio severo, ¿no? Porque lo pone como por debajo y por encima de umbral. Pero bueno, por ejemplo, con las 6 zonas de San Millán, ¿no? O las 5 zonas también de la Federación Noruega de esquí, pues sería solamente la zona 3, ¿vale? Y ya pasaríamos en el dominio severo, sería lo que sería la zona 4 del modelo o de San Millán o del esquí, o sería ya la zona 4 alta y la zona 5 de Kugan. Vale, pues vamos a ese siguiente dominio. Repetimos, ya hemos pasado el primer dominio, el moderado, ya hemos pasado al segundo, entre umbrales, y ahora vamos al tercero, al dominio severo. ¿Qué nos puede decir respecto a fisiología, tipos de fibra que estamos utilizando, sustrato que consume el cuerpo, sensaciones, percepción subjetiva, tiempo límite, frecuencia cardíaca? ¿Qué sucede, o mejor dicho, qué debería suceder si estamos entrenando en ese tercer dominio severo? Bueno, pues un poco lo que ya he contado antes, ¿no? O sea, seguimos activando fibras cada vez más rápidas y además en mayor cantidad. O sea, digamos que tienes que activar más fibras del músculo a la vez para ser capaz de sostener la potencia. Eso hace que, sobre todo, como se empiezan a utilizar fibras más rápidas, pues utilizamos más la glucólisis anaeróbica, ¿vale? Esto hace que los niveles de lactato en sangre pues cada vez sean más altos porque, bueno, digamos que el límite de dominio severo estaba en cuando el lactato no se acumulaba en sangre porque el organismo, pues, a través del ciclo de Cori y demás, era capaz de mantenerlo estable, ¿no? De que no se disparara. Pues a partir de este dominio severo, el lactato se dispara, ¿no? Bueno, tanto el lactato como el consumo de oxígeno. Si mantenemos una intensidad estable en el dominio severo, pues la frecuencia cardíaca y el consumo de oxígeno pues también van a ir aumentando progresivamente hasta llegar al máximo antes del agotamiento, ¿vale? Entonces, cualquier esfuerzo que se realice en este dominio severo nos va a llevar, o sea, si se mantiene hasta el agotamiento, nos debería llevar hacia el máximo consumo de oxígeno, ¿vale? Luego, a nivel de percepción de esfuerzo, por ejemplo, pues bueno, ya sería muy alta, estaríamos hablando de un 8 o un 9 sobre 10. Es un esfuerzo que se hace muy duro, que se hace agónico. Ya no puedes hablar con monosílabos, ¿no? Sí, no, lo típico de los test, pero que no puedes mantener una conversación, te lo notas, ¿no? Porque no puedes, vamos, no puedes ni siquiera pensar en otra cosa. Si estuvieses escuchando música o un podcast, serías incapaz de concentrarte en ella. O sea, digamos que la actividad es tan fuerte que constriña a todo el organismo y hace que todo tu cuerpo esté pendiente de mantener esa actividad. Y eso. Vale, frecuencia cardíaca, más o menos, ¿podrías decir qué porcentaje de la máxima se está utilizando en este dominio? Aproximadamente por encima del 90% de la máxima. Vale. ¿Y el tiempo límite o más o menos intervalos de tiempo que se puedan o se deban trabajar o digamos que fisiológicamente son los que quepan en este dominio? Bueno, partiendo de que el límite inferior sería 1 hora aproximadamente, el superior, si vamos a marcar el dominio extremo, estaría en torno a 6 minutos, ¿vale? 5, 6 minutos, 4, según el deportista, pero bueno, diríamos que ese sería el límite por arriba del dominio severo. O sea que podemos entender que a esta intensidad, haciendo intervalos mínimo de 6 minutos, es cuando empezamos a trabajar en este tipo de dominio. ¿Para qué deportista recomendarías este tipo de trabajo, Manu? Bueno, por ejemplo, ciclistas de carretera, de mountain bike, ¿no? Porque pasan, no sé, en rally es muy claro, ¿no? O sea, son esfuerzos
un rally es un esfuerzo de 1 hora, hora y 10, ¿no? Pero bueno, la mayoría de partes que estás peleando son a estas intensidades superiores, en ciclismo de carretera. Bueno, por supuesto, ¿no? Alguien que haga un 10K, por ejemplo, ¿no? Que se prepare pruebas de 10 kilómetros, de 5 kilómetros. Es interesante que entrene en estos ritmos. Pero mucha gente dirá, bueno, desde 6 minutos hasta 1 hora. La diferencia o sea, es muy llamativa. ¿Cómo recomendarías tú cuando se trabaje esta zona? Por un lado, acumular intervalos, me lo invento, ¿vale? De 10 minutos porque sabemos que estamos dentro de este tiempo para acumular que siempre sea inferior a 1 hora, acumular intervalos de 30 minutos, acumular un intervalo solo de 50 minutos. ¿Cómo lo harías? ¿De qué dependería la estructura del entrenamiento para Manu Sola? Bueno, esto es una cosa súper interesante porque quien crea que hay una respuesta se equivoca. Uh-huh. O sea, dentro de que estamos trabajando, ¿no? O sea, el tipo de estímulo que estamos dando, ¿vale? Sabemos que estamos en el dominio extremo, ¿vale? Que es un estímulo que va a involucrar fibras rápidas, que va a ser muy glucolítico, ¿no? Que va a producir mucho lactato. Sabiendo que va a ser ese tipo de estímulo, no sabemos si es mejor hacerlo en series de 8 minutos o de 6 minutos o hacerlo en series de 20, ¿no? Es bastante complicado, la verdad, saber qué es mejor. O sea, yo creo que al final, para mí es que el entrenamiento, tenemos que olvidarnos de lo que son digamos, las recetas, ¿no? O sea, hay que trabajar tantas repeticiones a tanta intensidad y verlo más como el estímulo de entrenamiento, que es digamos, la interrelación que hay entre el tipo de estímulo que estamos dando, que aquí son las estructuras que estamos utilizando, que en este caso, pues lo que he dicho, ¿no? La vía glucolítica, alta producción de lactato y de radicales libres, acidosis, etcétera. Por otro lado, de la magnitud que estamos dando, y la magnitud puede hacer referencia a cuánto tiempo y a cómo de cerca de nuestro límite nos pone este entrenamiento, ¿no? Y esto lo podemos medir con la percepción de esfuerzo. Y por otro lado, la frecuencia con la que lo estimulamos. Entonces, pues bueno, mientras tú trabajas a estos ritmos, si tú controlas con la percepción de esfuerzo a qué ritmo estás o digamos, qué impacto está teniendo en tu organismo, pues 2 tipos de entrenamientos pueden ser similares y tener la misma, o digamos, provocarte la misma reacción a nivel fisiológico, aunque uno sea, pues, con series de 6 minutos y el otro con series de 20. Porque ya, bueno, pues podemos hablar de que, oye, pues si haces los intervalos más cortos, está claro que puedes hacerlos más intensos, ¿no? ¿Qué es mejor, hacerlos más intensos y más cortos o más largos y menos intensos? Pues es que no tenemos una respuesta, ¿eh? Y por más que la he buscado, o sea, hay muchos estudios con esto y al final no se encuentra, ¿no? Más allá de que, bueno, puede ser interesante que si tu prueba es pues un 10 kilómetros de atletismo, pues tienes que experimentar lo que se siente corriendo 10 kilómetros a tope, ¿no? O sea, porque también tiene parte de anticipación. Pero más allá de eso, creo que no podemos dar recetas. Sí, hay mucha gente que se cabrea o que se va a cabrear con esto que estás diciendo, pero yo lo apoyo completamente, porque, claro, decir, bueno, no es igual un entrenamiento de 3 series por 20 minutos que de 2 series por 30 minutos, o de 6 series por 10 minutos que 10 series por 6 minutos, está claro, pero al final estás acumulando 1 hora de trabajo que a cierta intensidad, si estamos en este dominio severo, quizás para Manu Sola le vendría muy bien, me lo invento, 3 por 20 y a Claudio 10 por 6. Obviamente, las series de 20 minutos serán de intensidad cada una en proporción, en porcentaje más baja, obviamente, eso está claro. Pero hay un tipo de complejidad detrás que es casi imposible que en un libro o una persona lo diga con anticipación que es mejor en cada momento, ¿no? Yo creo que si alguien te dice que es mejor, ¿no? Como hay gente que lo dice por ahí, ¿no? Oye, es que es mejor hacer los intervalos de 3 minutos con recuperaciones de 3 minutos a esta potencia que hacerlos de 5, pero menos vatios. O sea, si yo creo, mira, si alguien dice eso, es un charlatán. O sea, te lo digo de verdad. Te lo digo de verdad. Me da igual que se enfade. Pero es que no, o sea, que diga algún artículo, que enseñe de alguna forma que sepamos que es mejor una intensidad que otra, ¿no? ¿Y por qué? Completamente de acuerdo. Vale, pues ya hemos pasado de este dominio severo, vamos a pasar a un cuarto dominio,
a un dominio, obviamente, intensidad vamos subiendo, ya entendemos que este dominio ya va a ser bastante fuerte y es el dominio extremo, ¿no? Que al principio yo creo que había más o menos 3 dominios más claros: el moderado, vigoroso, heavy contra umbrales y el severo, que es el último que hemos explicado. Y este cuarto dominio, este dominio extremo, ya entendemos que estamos en las zonas más altas. Y fisiológicamente, dinos qué sucede ahí, Manu. Bueno, esto es lo que llamamos la zona 6, ¿no? En el modelo de 7 zonas, o sería la zona 5 en el modelo de San Millán y en el modelo noruego, que solo tiene 5 zonas, ¿no? Que es la zona más alta. Bueno, pues aquí lo que ocurre es que ya estamos por encima de la potencia teórica a la que llegaríamos al VO2+. O sea, podríamos decir que el límite de este dominio severo sería la potencia más baja que, sostenida hacia el agotamiento, nos hace llegar al consumo máximo de oxígeno. Porque, o sea, como te he dicho antes, en el dominio severo, si tú haces un test de 10 minutos, al final de esos 10 minutos va a llegar al consumo máximo de oxígeno, ¿vale? Eso es que estás en el dominio severo. Bueno, pues en el dominio extremo son esfuerzos tan cortos que no da tiempo a que tú hayas llegado al consumo máximo de oxígeno antes de que te agotes, ¿vale? Y el agotamiento pues viene por otras vías, ¿no? Por ejemplo, a nivel energético, ya no solo, o sea, la glucólisis y la oxidación de glucosa son insuficientes para llegar a estas tasas tan altas de demanda de energía, ¿no? y de activación de fibras. Y entonces entra en juego otro combustible, que sería la fosfocreatina, ¿no? Que es mucho más limitado, pero de mucha más potencia, sería como el queroseno del organismo. Y bueno, entra en juego pues para tratar de satisfacer lo que el metabolismo aeróbico y el glucolítico no son capaces de llegar, ¿no? O sea, sería como un extra, ¿no? Un turbo que damos y que se agota muy rápido, ¿no? Y esto, bueno, pues se relaciona también con niveles muy altos de acidez muscular, ¿no? Pues, bueno, por las altas producciones que ocurren de lactato y de radicales libres en el músculo. Uh-huh. ¿Qué frecuencia cardíaca? Aquí podríamos hablar de frecuencia cardíaca, ¿directamente es máxima o es tan... ¿Qué nos podrías decir? Aquí en estos intervalos tan cortos, o sea, estamos hablando de menos de 5 minutos, más o menos. La ¿Y frecuencia el cardíaca, límite? Entre 5 y 6 minutos hacia abajo, ¿hasta cuánto tiempo? ¿Cuál sería el límite? hasta 20-30 segundos. O sea, de 20 a 30 Sí, segundos a 5 o 6 minutos. sí, exactamente. Estos son tan cortos que la frecuencia cardíaca no es una buena guía, porque nos puede servir quizás, bueno, si hacemos un intervalo un poco más largo y al final del intervalo. Pero bueno, estos intervalos, además yo siempre se lo digo a mis deportistas. O sea, me dicen, ¿no? Cuando mando un entrenamiento de capacidad, yo lo llamo capacidad anaeróbica, pero bueno, este dominio extremo. Le digo, mira, es que si no es a tope, no estás entrenando a capacidad anaeróbica, claro. ¿Vale? O capacidad glucolítica, o llámalo como te dé la gana, ¿no? Esta zona 6. Al final, la frecuencia cardíaca aquí te sirve de poco, ¿vale? De hecho, no te sirve. O sea, esto se entrena con la percepción de esfuerzo. O, si quieres, también con potencia o con velocidad, ¿no? Claro, si los tienes, por supuesto. Claro, o sea, lo que estás diciendo, que mucha gente todavía sigue fallando con esto, que se pone el pulsómetro pensando en llegar a esa frecuencia cardíaca, que si haces el intervalo de 5 o 6 minutos, bueno, puedes llegar, pero los primeros minutos y los primeros segundos, no sé, eso no correlaciona a lo que está pasando realmente a nivel de intensidad. Y al revés, que a veces te paras y en el intervalo de descanso tienes el pulso todavía más alto, aunque estés parado, aunque estés en reposo absoluto, el pulso medio incluso puede ser, entre comillas, parecido el intervalo de trabajo que el de descanso, porque claro, el pulso es esa deriva que va llevando no es representativa. Por eso es mucho mejor en atletismo, imagino yo, que se utiliza más ritmo, y en ciclismo que se utiliza más potenciómetro. Pero aún así, la percepción subjetiva aquí estaríamos hablando de 10, 9-10. Sí, puedes hacerlo, hombre, a lo mejor si haces intervalos de 1 minuto, bueno, puedes decir, mira, vamos a hacer los 3 primeros a un 9 y los 3 últimos a un 10, ¿no? Y bueno, y lo puedes hacer, digamos, all out, que sería pues, empezar a tope y ir reventando, o lo puedes hacer manteniendo, ¿no? Si tienes, por ejemplo, potenciómetro o velocidad, pues puedes hacerlo, digamos, manteniendo, ¿no? Si tú sabes cuántos vatios o a qué velocidad puedes correr
un minuto, ¿no? O cuántos vatios puedes dar en un minuto, pues bueno, tú puedes saber más o menos ir regulándote para hacer esos intervalos de forma que sí, que al final llegues al límite o cerca del límite, pero que no empieces sprintando a muerte, ¿no? Como un pollo sin cabeza. Ujú. Has dicho que un sustrato, el queroseno, ¿no? Muy beneficioso aquí es la fosfocreatina. Mucha gente dirá, creatina, fosfocreatina. ¿Tiene sentido tomar creatina, mejora la creatina en este tipo de entrenamientos, aunque sea ciclista, aunque sea corredor, aunque sea nadador, aunque sea remero? Pues es otra buena pregunta, ¿no? O sea, a ver, mejora el rendimiento. O sea, la creatina en estos tipos de esfuerzos mejora el rendimiento. Eso está comprobadísimo. Pero lo que no está tan claro es si te mejora la adaptación, ¿no? Porque al final, bueno, digamos que si tú tienes más, o sea, con la toma de creatina tienes más depósitos de fosfocreatina, necesitas, digamos, meter más intensidad o hacer los intervalos más largos para depletarla, ¿no? Si lo haces, o sea, si eres, ¿sabes? Yo si fuese un deportista de potencia, pues sí que suplementaría con fosfocreatina y aprovecharía para entrenar más duro. Pero si entrenas igual tomando creatina y no tomándola, pues quizá tomando creatina el impacto que tiene ese entrenamiento en tu organismo es más pequeño, ¿no? Porque digamos que no llega a depletarlo. Así que bueno, a nivel práctico, si eres un deportista de potencia, pues por supuesto, la creatina te va a ayudar. Y aunque nos salimos un poquito de temática, ¿y la betalanina? ¿Ocurriría algo parecido en este sentido? Que mucha gente, si la tomas y no entrenas más duro, estás tirando, ¿no? Piedras contra tu tejado. Pues si te digo la verdad, ya aquí es un tema en el que no controlo lo suficiente para decirte, para darte mi opinión. O sea, yo creo que los suplementos hay que tomarlos con cuidado y con cuentagotas, ¿no? Incluso por muy seguros que digan que son, que sí, que la creatina, que la betalanina en los estudios, o sea, está claro que son seguros, ¿no? Pero no sabemos qué impacto a largo plazo puede tener. Y más la betalanina, que al final, pues bueno, ya sabes que cuando te pasas de dosis te aparecen los picores La típicos estos, parestesia. ¿no? La parestesia. Sí, sí. Pero luego para competición sí que parece, ¿no? Por lo que apunta toda la evidencia, pues que mejora el rendimiento en esfuerzos así cortos, ¿no? De este dominio extremo. Creo que funciona por otra vía, ¿no? Va por otra vía, ¿no? Más de tolerar la acidez, aunque ya te digo que no es que sea un experto en la betalanina. Pero bueno, yo lo tomaría para la competición. Quizá para entrenar no lo sé. Sí, lo que comentabas, ¿no? Tampona un poquito el ácido del iono de hidrógeno, el bicarbonato y la betalanina, pero hay gente que le sucede lo que tú estabas comentando, ¿no? Que a lo mejor hace un tipo de entrenamiento, me lo invento, ¿vale? Series de 2 minutos a una intensidad y al tomar creatina y betalanina dice, oh, ahora las series las hago más cómodas. Ostras, no se trata de eso. O sea, si ya que te estás tomando eso, ¿no? Aprovecha Claro. y ves un poquito más, porque si no se ayuda, te está desadaptando o está haciendo que no mejores. Y no consiste en entrenar más cómodo. Consiste, como tú has dicho, en que vayas a un 9-10. Pero bueno, volviendo a nuestro tema, que nos liamos. Hay mucha gente que dirá, bueno, vale, has dicho para alguien de potencia, ¿no? Y si yo corro 10K, yo corro media maratón, yo soy un ciclista de fondo, yo soy una persona que hace un entrenamiento o mis competiciones son de hora y media, 2 horas, 3 horas o más. Yo no tengo necesidad de entrenar este dominio extremo, Manu. ¿Qué le podrías decir? ¿Qué beneficios tendría este tipo de entrenamiento? O te cambio la pregunta. ¿Para qué tipo de deportistas, aparte obviamente de los que compitan en este margen, ¿no? De 6 minutos o menos, un deportista que trabaje, que compita en categoría de más cantidad de tiempo de 1 hora, 2 horas, 3 horas, se ve beneficiado de este tipo de entrenamiento o de dominio extremo? Hombre, yo creo que sí, ¿no? Por supuesto. Para explicar esto, creo que necesitaríamos varios episodios, ¿no? Pero diciéndolo brevemente, al final, el cuerpo siempre sostiene una intensidad gracias a la sinergia entre sus partes, ¿no? Y dentro de estas sinergias, pues hay zonas, ¿no? O hay, digamos, funciones, pues por ejemplo, eso, la capacidad de tolerar la acidez, ¿no? O de eliminar incluso, pues, esto que se potencia o que se mejora más a través de este trabajo en esta zona 6 o en este dominio extremo. Igual que sabemos perfectamente que el entrenamiento de fuerza mejora el rendimiento en resistencia, ritmos submáximos, pues también toques esporádicos en estas zonas, ¿no? En este dominio extremo,
pues hace que muchos sistemas fisiológicos mejoren y que nos sirvan cuando vayamos al límite a ritmos más bajos, ¿no? Porque al final, por mucho que tu competición sea, digamos, muy, muy larga, ¿no? Imagínate una persona de Ironman, sí, tu competición es muy, muy larga, pero cuando llegues al final de la competición, pues tus niveles de acidez van a ser muy altos, tus niveles de lactato van a ser muy altos, tus fibras rápidas van a trabajar porque las lentas van a estar agotadas, etcétera. De hecho, salió en el último Ultratest de Mont Blanc, el último que ganó Kilian, como le medía a Jesús, pues le midió un montón de parámetros y él mismo lo decía, dice, van lentos, ¿no? Porque es una prueba de 20 horas, pero sus niveles, si tú ves sus niveles de lactato, de tal, claro, son altísimos, ¿no? O sea, tú no dirías que está trabajando en zona 2 si ves sus niveles fisiológicos, aunque, claro, si ves los vatios o el pulso al que va, sí que dirías que está en zona 2, ¿no? Entonces, es por eso, ¿no? Porque al final es una sinergia, entonces esto hay que trabajarlo y por otro lado, por la ley de los rendimientos decrecientes, que es que si tú, aunque tú seas alguien de Ironman, tú estimulas siempre, siempre, siempre metabolismo aeróbico, siempre fibras lentas. Entrenar un poco más te va a hacer mejorar muy, muy poco. En cambio, en esto, como no lo trabajas nunca, ¿no? Si es que lo que nos pasa a los ciclistas cuando hacemos fuerza o cuando vas al gimnasio, vas 2 semanas al gimnasio y ya notas que ganas músculo, porque claro, partes de cero, ¿no? Entonces al principio se mejora muy rápido. Entonces creo que es muy fácil mejorar aquí en esta zona y poco costoso y bueno, o sea, no va a ser no va a ser en lo que se base tu entrenamiento si eres un corredor de Ironman. Pero tampoco tienes que evitarlo a toda costa. O sea, no hay que ser pensar solamente en especificidad, ¿no? Sino que también en la fisiología subyacente y en entender esta bien, ¿no? Como, pues a través del paradigma de los sistemas complejos. Claro, o sea, estás comentando cosas muy, muy interesantes. Mucha gente yo imagino que le gusta comprenderlo, pero quizás porque seguimos entendiendo la intensidad como la reina, ¿no? Como el parámetro que manda. Yo voy a X vatios, o yo voy me alimento, a 200 vatios, o yo voy a 5 minutos el kilómetro. Y eso para mí es segundo dominio vigoroso, o heavy o umbral, lo que hemos visto. Pero comentas que eso es durante un tiempo y unas condiciones. Si seguimos, quizás, aunque desde fuera la carga externa sea de dominio vigoroso, porque voy a 200 vatios o voy a 5 minutos el kilómetro, me empiezo a vaciar, empieza a subir la temperatura, me empiezo a deshidratar, me empiezo a quedar sin glucógeno, empieza a haber ciertas cosas y a lo mejor internamente, que antes también era un dominio vigoroso, empieza a ser un dominio severo. Y por dentro empiezan a ocurrir cosas que digo, ostras, mi percepción subjetiva ha empeorado. Sigo a 200 vatios o sigo a 5 minutos el kilómetro, pero ya no tengo la sensación que tenía cuando era dominio vigoroso. Y si seguimos, puede pasar fisiológicamente cosas internas que se parecen más a un dominio extremo, aunque la carga externa sigan siendo 200 vatios o sigan siendo 5 minutos al kilómetro. ¿Esto es así, Manu? ¿O siempre vigoroso es un ritmo, dominio severo es otro ritmo, extremo es otro ritmo? No, por supuesto que pasa y de hecho lo quiero poner con ejemplos prácticos porque al final todas estas cosas, o sea, las cosas que explicamos cuando hablamos de sistemas complejos, a mí lo que más me gusta de todo es que son cosas que tú sientes en la práctica, porque estos modelos de zonas, de umbrales, tal, luego en la realidad no te das cuenta, no lo notas, no parece que sea algo aplicable, pero esto sí, o sea, cualquier ciclista, cualquier corredor, no sé, alguien que haya hecho una maratón, aunque tú mantienes el ritmo en la maratón, tú en los últimos 3 kilómetros, los últimos 5 kilómetros de la maratón, tu percepción de esfuerzo es altísima. Tú no sientes que vas a un ritmo de zona 3, ¿no? Ni de rodaje, ni mucho menos. Tú sientes que vas a tope. Tu percepción de esfuerzo es máxima, te estás esforzando lo más fuerte que puedes e incluso tu respiración es fortísima. O sea, no corresponde, lo que está pasando dentro de tu cuerpo no corresponde ni de coña, ¿no? Con el dominio heavy, sino que está, pues, en el dominio severo. Bueno, pues al final es esto, ¿no? O sea, claro, al final la intensidad, ¿no? Que es como siempre se ha estudiado al organismo en la ciencia del deporte, pues es una dimensión de lo que ocurre en el organismo, ¿no? Cuando nos ejercitamos. Pero es que hay muchas dimensiones, hay muchas más dimensiones, ¿no? Está la duración, está la transitoriedad, ¿no? O sea, cómo cambia con el paso del tiempo, la histéresis, ¿no? Cómo cambia en función de qué ha hecho previamente, la variabilidad interpersonal, cómo influye el objetivo que tú tienes, ¿no? El objetivo de la motivación, el ambiente, la temperatura, la nutrición. O
sea, es como que hay muchas dimensiones y nosotros siempre vemos solamente uno, ¿no? Como si fuéramos dibujos de los Simpsons, que son en 2D. Pero claro, el mundo no son 2 dimensiones, ¿no? Son más dimensiones. Y si solo ves una o dos, pues te estás perdiendo información. Y eso yo creo que es el problema que ha tenido históricamente la fisiología del ejercicio. Y todos estos modelos, todos los que hemos hablado hasta ahora, se basan en lo mismo, ¿no? En qué pasa cuando aumenta la intensidad. Pero claro, esto solamente ocurre en los test de laboratorio, ¿no? En el mundo real siempre pasa el tiempo, pasan cosas, vienes de hacer un esfuerzo máximo, ¿no? Entonces una intensidad ahí casi nunca significa nada, ¿no? Porque es que, oye, depende de todo lo demás. Sí, este podcast lo hago sobre todo porque, ya te digo, tengo amigos y compañeros que me da pena porque van mirando el Garmin, van mirando el potenciómetro y piensan que eso es lo que manda. Y a veces dicen, ostras, luego, ostras, Claudio, no lo entiendo, ¿no? Y eso equivalente, eso equiva a tanto. Digo, bueno, una cosa es lo que marca la potencia y otra cosa, dice, pero es que no te lo vas a creer porque daba 200 vatios, pero por dentro estaba quemado, estaba asfixiado. Digo, pero ¿por qué no me lo voy a creer? Porque son pocos vatios, digo, bueno, esa es la carga externa, o sea, eso es lo que tú podías generar, pero habría que abrir por dentro y ver lo que el nivel de hidratación, de glucógeno, de acidez, de temperatura, las horas en la bici, el dolor de cuello, el dolor de lumbares, lo que está sucediendo dentro de tu cuerpo y que en un curso que tienes en MSA comentas que si el Garmin o cualquier marca pudiera interpretar todos los valores que puede interpretar la fisiología, el cuerpo humano, costaría, ¿no?, miles de euros, porque nos fijamos mucho del HRV, que está súper bien, del pulso, que está súper bien, del lactato, que está súper bien, de los vatios, que está súper bien, del ritmo, que está súper bien. Pero tú comentas, claro, si te duele una muela, eso no te lo detecta ningún aparato. Si estás divorciándote, eso no lo detecta ningún aparato. Si llevas 4 días durmiendo mal, eso, que muchos dirán, sí, el HRV te baja, el pulso te sube, sí, ya, pero durante el entrenamiento, todo eso o una preocupación no influye tanto como la percepción subjetiva y las sensaciones. ¿Hasta qué punto tú crees que deberíamos valorar más nuestras sensaciones y nuestra percepción subjetiva precisamente para todo esto y para que no nos confunda tanto ruido, Manu? Bueno, pues la verdad que hasta toda, ¿no? Porque al final esta inteligencia biológica es la que nos separa de las máquinas, ¿no? O sea, si fuésemos solo parámetros, seríamos una máquina, ¿no? Si tú pudieses saber cómo entrenar a alguien y cómo reaccionar a las cosas en función de, oye, de mi variabilidad de frecuencia cardíaca o de mis niveles de glucosa, pues podría, digamos, predecir el comportamiento de las personas y decir, esta persona va a hacer esto, va a hacer lo otro, bueno, la voy a meter en la cárcel porque creo que no se va a comportar bien, ¿no? Y daríamos el premio antes de empezar, ¿no? Entonces, esta inteligencia biológica no solamente, por tanto, es que es importante, ¿no?, a nivel de individuo, sino que es mucho más completa que cualquier métrica aislada que midamos, porque al final todo lo que tenemos son gadgets que miden, pues, el estado de un parámetro del organismo, pero es que un parámetro no dice nada, ¿no? Porque tú todo lo que haces, o sea, lo haces por la interacción, ¿no? Por la sinergia entre todas partes de tu organismo, ¿no? Y como sabemos que somos sistemas complejos, pues nuestros organismos pueden compensar el daño en unas partes con la activación de otras, ¿no? Con compensaciones por otras y al revés, ¿no? Entonces, que tú sepas a veces, yo qué sé, tus niveles de lactato durante el ejercicio, ¿no? De glucosa, no te quieren decir nada, ¿no? Porque si tú tienes ese día el lactato más alto, pero luego aguantas más tiempo el esfuerzo, ¿no? Pues bueno, a lo mejor lo tienes más alto porque ese día, pues, estabas mejor alimentado, has comido más glucosa, o al revés, o estás malo, o estás enfermo, o lo que sea. Bueno, no te dice mucho, ¿no? Está claro que los datos, o sea, que los gadgets son buenos si los unes con tener esta capacidad de conocerte a ti mismo, ¿no? Porque al final, pues es lo que determina el rendimiento. O sea, yo siempre digo, oye, tú te agotas, ¿no? Y dejas de pedalear o te quedas en una carrera o bajas el ritmo cuando tu percepción de esfuerzo es de 10. O sea, cuando no puedes soportar más el dolor. Y esto es así independientemente del pulso, del lactato, del consumo de oxígeno o de cualquier parámetro que esté dentro de tu organismo, ¿no? O sea, lo que importa no es el parámetro en sí, sino la interacción de todos ellos, ¿no? Lo que pasa en el conjunto. Y lo que pasa en el conjunto,
podemos tener formas de saberlo y son esto, a través de nuestras sensaciones y que nuestros tatarabuelos siempre han conocido tan bien y les ha permitido prosperar en el mundo, y que nosotros ahora pues tenemos callados pues, porque vivimos en entornos neutros térmicamente, ¿no? Donde si nos duele algo tomamos ibuprofeno, paracetamol, donde o sea, no dejamos que se desarrolle, ¿no? Y al final, pues como alguien que no ha conducido nunca. Si tú nunca has conducido, pues no vas a saber conducir, ¿no? Entonces, si tú quieres saber entender tu cuerpo, pues tienes que escucharlo, ¿no? Tienes que pensar, tienes que recapacitar y tienes que experimentar, ¿no? Y ir aprendiendo, ¿no? ¿Qué significa cada sensación? Pues bueno, en base a ensayo y error. Desde luego, sí, de la misma manera que pues hay gente que dice, ostras, no tengo ganas de entrenar, pero hoy me tocan series. Y dices, ostras, pues obviamente hay que ver un contexto, si eres profesional, si estás en un microciclo X, vale. Pero el 99% de personas dice, ostras, no entrenes. O al revés, es que me toca descanso, pero tengo energía, hace un día espectacular, tengo ganas, tengo tiempo. Ostras, pues ahora entrenar, ¿no? Es que hoy en el calendario ponía descanso y dices, ostras, que creo que no estás entendiendo realmente esto. Vale, pues para hacer un pequeño resumen, porque nos queda uno, hemos pasado por el dominio moderado, vigoroso entre umbrales o heavy, el severo, el extremo, y ahora pasamos al último, que también se le cataloga como sprint, ¿no? O de fuerza máxima. Si el último que hemos comentado, el extremo, ya era fuerte, pues ya entendemos que el sprint o fuerza máxima, creo que la descripción va a ser bastante entendible, ¿no? Si el extremo era entre 6 minutos y 30 segundos, entendemos que será más corto de 30 segundos. Y este sprint realmente debería ser un mínimo de unos segundos. ¿Qué nos puedes hablar de este tipo de entrenamiento? ¿Se refiere al gimnasio? ¿Es un entrenamiento parecido al gimnasio, pero de nuestro deporte en concreto? ¿Qué nos puede decir, Manu, de este tipo de dominio de sprint o fuerza máxima? Bueno, puede ser gimnasio o puede ser deporte de resistencia. O sea, nosotros al final en esa idea de categorizarlo todo, pues también hacemos, ¿no? Esto es entrenamiento de fuerza y esto es resistencia. Mira, no, es un continuo que va, pues bueno, desde, o sea, como dice Vadillo, todo es fuerza, ¿no? Pero claro, está fuerza de un segundo, ¿no? Fuerza máxima, fuerza que puedes mantener un segundo, fuerza que puedes mantener 30 segundos y fuerza que puedes mantener 5 horas, ¿no? Bueno, pues en este caso estamos en actividades de fuerza máxima que podemos mantener, pues eso, menos de 30, 20, 30 segundos, y que puede ser eso, gimnasio, puede ser un sprint en la bici o corriendo o como queramos, ¿no? Al final, pues bueno, estos sprints lo que tienen es que a nivel energético ya en vez de, o sea, también se utilizan, ¿no? Parte de la glucólisis, pero sobre todo, ¿no? La fuente energética es, como he dicho antes, la fosfocreatina y el ATP libre, ¿vale? Que, bueno, que es una fuente que es escasa, pero que está libre en el músculo y también se utiliza, ¿no? Utilizamos pues, prácticamente todas las fibras musculares al unísono, o sea, el cuerpo colabora para hacer toda la fuerza posible, es una intensidad pues, a la que no puedes pensar en otra cosa, o sea, si tú estás sprintando, si tú estás levantando algo, si tú estás haciendo una RM en el gimnasio, tú no puedes pensar en otra cosa, no puedes estar escuchando un podcast y sprintando, o sea, y el que quiera que lo pruebe, ¿no? O sea, aquí puedes ver, ¿no? Cómo el cuerpo esclaviza prácticamente todas las estructuras fisiológicas para ser capaz de realizar la tarea que tiene como objetivo, ¿no? Que en este caso es pues, o levantar un peso muy alto, o correr lo más rápido posible, o saltar lo más lejos posible, ¿no? O sea, son esfuerzos ya máximos, ¿no? Entonces, pues bueno, necesita mucho combustible de alta densidad, ¿no? Que sería esta fosfocreatina, y bueno, prácticamente contra esto a la vez, ¿no? Entonces, lo que hemos hablado antes para la zona 6, ¿no? Pues aplica esta en cuanto a percepción de esfuerzo, que sería un 10 máximo, ¿no? Y bueno, es una intensidad que no puedes hablar, obviamente. Si no puedes pensar, no puedes hablar tampoco. Vale, ¿para qué tipo de deportistas o en qué momento de temporada o para qué perfil podría ser de utilidad este tipo de entrenamiento? Porque hay gente que dice, ostras, entrenamientos entre 5 o 6 segundos a 20, 30 segundos. Repito, yo me pongo siempre, ¿no? Me intento poner en la piel del oyente que dice, yo que hago la quebrantahuesos, yo que hago, no sé, 10K, yo que hago media maratón, yo hacer un esfuerzo de 30 segundos a tope y encima el corredor, si no trabaja fuerza,
riesgo de lesión. ¿Cómo lo ves? ¿A quién le recomendarías? ¿Cuándo o por qué? ¿O qué nos puedes decir en este sentido, Manu? Bueno, pues aplicaría lo mismo que he dicho para el dominio extremo, pero incluso más, ¿no? Porque la evidencia del trabajo de fuerza, ¿no? Al final, tú puedes hacer la fuerza en el gimnasio, puedes hacer la fuerza saltando, ¿no? Lo que, por ejemplo, pliometría es trabajo de fuerza, puedes hacer la fuerza en la bici con sprints cortos, pero este trabajo de fuerza, por supuesto que tiene unos beneficios a rendimiento submáximo, pues, por ejemplo, puede aumentar la sincronización intermuscular, o sea, mejora la eficiencia, entonces digamos que necesitas menos oxígeno o menos energía para ir a los mismos vatios, hace que ahorres fibras musculares porque al tener más fuerza, pues al trabajar un porcentaje, digamos, submáximo de esta fuerza máxima, pues si tu fuerza máxima aumenta, ¿no? Si ese techo aumenta, pues cuando vas a los mismos vatios estás a un porcentaje más bajo, ¿no? Entonces puedes hacerlo involucrando en la contracción a menos fibras musculares, entonces, por tanto, pues bueno, vas a ir ahorrándolas dentro de lo posible, ¿no? Entonces, bueno, hay un montón de factores que hacen que esto mejore el rendimiento de resistencia e incluso una persona que haga Ironman debería entrenar la fuerza. Lo que sí que pues se suele hacer periodizando, ¿no? Hay periodos de la temporada donde te puedes permitir meter mucho más trabajo de esta fuerza porque no va a afectar tanto al entrenamiento de resistencia y luego otros periodos de la temporada donde lo que buscas es mantener las ganancias que conseguiste en el periodo de carga para centrarte más en esos momentos ya en trabajar zonas más bajas. Pero, hombre, obviamente hay que trabajarlo y, bueno, en corredores, como tú me decías, yo creo que incluso más. O sea, los beneficios que tiene, por ejemplo, el entrenamiento de pliometría a nivel de mejorar la rigidez, ¿vale? La rigidez del tendón de Aquiles o del sóleo es importantísimo y esta mejora de la rigidez hace que, digamos, que gane velocidad gratis, ¿no? Porque el músculo se convierte en más eficiente transmitiendo la fuerza. Entonces, cada vez que saltas, cada vez que das una zancada, pierdes menos, pues bueno, digamos que conservas más energía elástica y la puedes utilizar para propulsarte. Entonces, bueno, creo que la evidencia en esta zona es clara. Vale, como habrá mucha gente que se estará volviendo loca, imagino yo, me gusta algo que tú promueves mucho, que es la regla del 6, era de Seidler, me parece, ¿no? Que Sí, sí, sí. hablaba de cierto. Una regla para que podamos entender un poquito dónde hay ciertos hitos que, precisamente, respecto a los dominios, podemos ver que se parecen, que los podemos ubicar en estos dominios más o menos. Él hablaba pues de la regla, ¿no? Por hitos o entrenamientos de 6 segundos, de 60 segundos, de 6 minutos, de 60 minutos y ya pues se podría poner de 6 horas, pero me parecía exagerado. Y si vamos de menos a más, vemos que, por ejemplo, un entrenamiento o un intervalo o un test de 6 segundos estaría dentro del último dominio que hemos hablado, ¿no? Del dominio de sprint o fuerza máxima, que sería un trabajo de potencia anaeróbica, de fuerza máxima, ¿no? El siguiente sería de 60 segundos, que estaría justo dentro del dominio penúltimo que hemos visto, el dominio extremo, que sería más un trabajo, ¿no? De capacidad anaeróbica, etc. Ya damos 6 segundos y 60 segundos. El tercer 6 sería 6 minutos, que entra justo en el dominio severo, ¿no? Que sería el consumo máximo de oxígeno. El siguiente 6 sería 60 minutos, ¿no? Cerca de ese segundo umbral relativo, ¿no? Que sería ese dominio vigoroso entre umbrales o heavy. Y al último sería pues más de 60 minutos, hasta 6 horas se llega a leer, pero bueno, para que lo entienda la gente, de 60 minutos para arriba, que sería el dominio moderado. Eso estaría bien estructurarlo y estaría bien que la gente entendiera esta regla de 6 minutos para saber cómo puede estar en cada uno de los dominios a nivel de forma física o si está más cerca o más lejos de uno de otro, o eso realmente no tendría mucho sentido catalogarlo así para la mayoría de corredores, de atletas, de ciclistas, etcétera. Bueno, sí, claro que sí. O sea, esto pues tú lo sabes bien, ¿no? Porque es lo que hablamos en el curso, pero al final tú puedes, digamos, testar esas duraciones para saber cómo de fuerte eres en cada una de ellas, ¿no? Y cuál progresa más y cuál progresa menos y cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos débiles, pues, respecto a un promedio de deportistas, ¿no? Está claro que tú puedes utilizar, pues eso, con un esfuerzo de 6 segundos, sabes tu potencia máxima, con uno de 60 segundos, sabes tu capacidad anaeróbica, con uno de 6 minutos, tu capacidad aeróbica máxima, y con uno de 60,
tu umbral, ¿no? O sea, sería una medida de tu capacidad aeróbica. Entonces, bueno, pues, testando esos 4 hitos lo tienes fácil. Vale, y ahora hay gente que dirá, vale, Manu Sola me ha convencido. Yo quiero trabajar ya mi dominio moderado, el vigoroso, el severo, el extremo y el sprint. Y lo quiero trabajar todas las semanas y quiero trabajar todo. Yo sé que esta pregunta tiene trampa, ¿vale? Y no te la debería hacer porque no tiene respuesta. Pero para ese oyente que le has convencido hablando de estos dominios o que le has convencido hablando de que se puede testear para saber, ¿no? Cómo está en 6 segundos, 60 segundos, en minutos y 60 minutos. ¿Cómo le recomiendas que empiece? ¿Cómo le recomendarías que distribuya más o menos, que caiga más carga de entrenamiento en un dominio o en otro dominio? O lo debería, yo sé que debería ser 100% individualizado, pero grosso modo, ley de Pareto, ¿algunos consejos podrías regalarnos, Manu? Sí, bueno, es lo que, como tú dices, una pregunta Imposible. individual, pero bueno, sí que, o sea, a ver, si tú tienes, yo qué sé, una persona, vamos a decir normal, aunque seguro que hay gente que se ofende, pero bueno, vamos a decir una persona normal que puede entrenar 10 horas o más a la semana, ¿no? Bueno, pues aquí sí que la gran mayoría de sus sesiones, podríamos decir que, oye, si estás haciendo 6 días, o bueno, vamos a poner, si estás haciendo 5 días de entrenamiento a la semana, por al menos 3 días de esos 5, pues van a ser a ritmos bajos, ¿no? En el dominio moderado. Eso que sería zona 2. Y bueno, dentro de esa zona 2, pues quizás si el tiempo es poco, ¿no? O si no es suficiente, pues bueno, puedes meter toques en lo que sea zona 3, ¿no? En interumbrales, en el dominio heavy, joder, que hasta a mí me cuesta, ¿sabes? Hay tantos dominios y hablamos de tantas formas, Sí, 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 sí. que al final no sé cómo llamarlo, ¿no? Y a veces hasta casi te da miedo llamar a una zona de una forma porque te van a decir, ah, no, es que esa zona no es anaeróbica. Sí. Bueno, a ver, bueno, tampoco es... Sí. O sea, sí, hay una parte del metabolismo que es anaeróbico, ¿no? Pero bueno, por eso te digo, es fundamentalmente la mayoría de ejercicios en zonas bajas y luego complementando con alguna sesión a la semana, una o dos, de trabajo de alta intensidad, ¿vale? Y luego, pues, a ser posible también meter 1 o 2 días de trabajo de fuerza. ¿Sería un entrenamiento más polarizado o más piramidal para aquellas personas que tengan menos tiempo de entrenamiento, Manu? Es decir, para que lo entienda la audiencia, el entreno polarizado sería separar un poquito, ¿no? Y ser más extremistas, trabajar dominios bajos, dominio moderado y algo de vigoroso, pero sobre todo moderado, y luego dominios altos, dominios severos, extremos, etcétera. Ese sería el polarizado. Y el piramidal sería trabajar mucho moderado, algo menos, pero también bastante en vigoroso, algo menos, pero también algo en severo y menos en extremo. ¿Qué recomendarías tú? Aunque también esto sería muy debatible entre piramidal y Claro, pero polarizado. midiéndolo, claro, ¿cómo lo mides? ¿En vatios, en pulsaciones o en número de sesiones? No, perfecto, en número de sesiones, correcto. Que es algo, perdóname, que es algo que creo que daría también para otro podcast, que mucha gente piensa que el polarizado es el tiempo que pasa en la zona. Entonces, claro, hay gente que le sale unas burradas que tú lo comentas en el curso, que si una persona, un ciclista, va a hacer 20 horas de polarizado y lo hace por horas, si hace el 20% en alta intensidad, le sale 4 horas de alta intensidad, que eso es inasumible. O sea, hablamos en distribución de las sesiones, ¿vale? El 80% de las sesiones en zonas bajas, digamos, en vías metabólicas más, perdón, en dominio más bajo y el 20% en dominio más alto sería el polarizado. Y el piramidal, pues como os he comentado, ¿no? Pues un porcentaje más elevado en dominio moderado, un porcentaje también importante, pero no tan grande, en un dominio vigoroso entre umbrales y luego otro porcentaje de menos peso en dominio severo y extremo. Bueno, es difícil porque la verdad que estos modelos no me convencen o intento evitarlos dentro de lo posible. O sea, yo creo que quizá el concepto de entrenamiento polarizado habría que cambiarlo y en vez de verlo así, ¿no? O de polarizado piramidal, yo diría que haría el 80% en el dominio moderado y el otro 20% repartido entre el heavy y el severo, ¿vale? Yo creo que ambos dos son interesantes, ¿no? Entonces,
la verdad que es difícil quedarme que si piramidal o polarizado, ¿no? Porque hay un montón de... Mira, esto es una cosa súper guapa, ¿no? No hace ni un año, hace 6 meses o por ahí, o 7 meses, salieron casi a la vez 2 artículos que uno decía, ¿por qué el entrenamiento polarizado es el mejor para el Ujú. rendimiento? ¿No? O el entrenamiento polarizado el que usan los mejores deportistas de resistencia, o algo así. Y a los 2 o 3 días contrarrestaron con otro grupo de investigadores que decía lo contrario. Decía, ¿por qué el modelo piramidal es el mejor? Y en vez del polarizado. Entonces creo que aquí estamos perdiendo el punto, ¿sabes? Si, como decía antes, que el organismo funciona de forma sinérgica y como un continuo y no por partes. Al final, claro, creo que estamos perdiendo el punto de, oye, con qué dosis se estimula, ¿no? Cómo de duro en los entrenamientos, cómo es la densidad de la carga. O sea, porque puede ser polarizado o puede ser piramidal, pero oye, ¿cuántos días a la semana estás entrenando? ¿No? ¿Cuántos estás descansando? Entonces, es muy difícil comparar cosas así y al final nos pasa lo que pasaba en esos artículos, que los dos decían cosas contrarias y los dos estaban, entre comillas, probados científicamente, ¿no? Que por eso los han publicado. Así que, bueno, no me preocuparía mucho de eso, pero sí que el 80% de las sesiones creo deberían ser baja intensidad, ¿no? O sea, al final sí, sí que es más simple que todo esto. Sí es que es, oye, es la intensidad con la que evolucionamos, ¿no? O digamos, la intensidad que más realizamos durante nuestra vida, ¿no? Y nuestros cuerpos están muy bien adaptados a trabajar durante mucho tiempo a ritmos bajos, pero sin embargo, pues no evolucionamos para pasar mucho tiempo eso, haciendo series, ¿no? A consumo máximo de oxígeno, corriendo a ritmos altos, porque la naturaleza no tenía eso ninguna ventaja para nosotros. O sea, no somos rápidos, no somos fuertes, no somos ágiles, ¿no? O sea, nuestra forma de cazar era moviéndonos mucho, ¿no? O por caza por persistencia, o buscando carroña, o buscando plantas, ¿no? O sea, lo que es la recolección. Entonces, tiene todo el sentido del mundo pensar que nuestro organismo no está adaptado a hacer mucha alta intensidad porque nunca le hizo falta, ¿no? O porque nunca fue la estrategia evolutiva de la especie. Entonces, por eso yo creo que, bueno, seguramente la gente se pasa, ¿no? Cuando hacen esos trabajos, igual que en el gimnasio, cuando van al gimnasio, pues mucha gente se pasa con la hipertrofia si lo que buscan es salud, ¿no? O sea, una cosa es ser funcional y potente y fuerte y otra cosa es tener unos músculos grandísimos. Muy bien, Manu. Muchísimas gracias por intentar responder estas preguntas tan complejas. Si hay alguien que piensa que esto es complejo, que está en lo cierto, ¿dónde puede encontrar más información al respecto? Porque aquí has podido comentar quizás el 0,5% de todo lo que sabes y de toda la fisiología. Pedir perdón a los oyentes por si les parece un poquito esto lioso, pero es así, porque es que tenía ilusión en traerte, Manu, y te lo digo por privado siempre, porque veo muchas veces en redes sociales, ¿no? Reduccionismos del tema de las vías metabólicas, de las zonas, que bueno, que no pasa nada, pero veo incluso en mi entorno que hay gente que le hace más mal que bien. Por eso me hace ilusión traerte para que expliques lo complejo que es todo, ¿cierto? Y para aquellas personas que quieran profundizar, porque dicen, bueno, vale, no me han aclarado mucho, pero ya tengo muchas más dudas que antes. Que antes. Pues para mí ya sería un exitazo, no sé para ti, pero para mí sería un exitazo que digan, vale, ya por lo menos dudo si estoy en Z2, si no Z2, si es lo que debo entrenar o no. ¿Dónde pueden encontrar más contenidos en cursos que hagas tú, en tu blog, en tu libro? Cuéntanos, hazte publicidad, Manu. Pues mira, fundamentalmente, ahora vamos a sacar, más justo relacionado con esto, voy a sacar un curso de entrenamiento directamente. Se llama el curso de experto en entrenamiento de resistencia y complejidad. Y bueno, ahí voy a intentar pues unir toda esta idea, ¿no? Todas las cosas que hemos ido viendo en cursos, en el libro, ¿no? Llevarlo a la práctica. Y bueno, pues formar entrenadores, ¿no? También voy a poder contar con otros profesionales de otras áreas que creo que pueden complementar lo que yo digo, ¿no? O sea, estará Frederic Sabater, que te recomiendo encarecidamente que puedas hablar con él, ¿no? Que sabe un montonazo de fisiología o de trail. Vendrá Jesús Álvarez, que también lo has tenido tú entrevistado. Vendrá Uso Ochoa para la parte de psicología. Entonces,
bueno, la idea es dar una formación a entrenadores que sea más o menos como una asignatura de universidad, pero bueno, claro, voy a intentar pues aprovechar estas ideas nuevas que he ido aprendiendo, ¿no? Pues juntando pues biología, sistemas complejos, ¿no? Con lo que ya sabía del entrenamiento. Y bueno, voy a intentar hacerlo lo mejor posible, así que ahí pueden apuntarse si quieren. O sea, empezamos el día 2 de diciembre, dejaremos a lo mejor unos días más para que se apunten, porque no sé cuándo lo vas a sacar esto tampoco. Pero bueno, si alguien quiere aprender mucho, pues ahí puede hacerlo. Muy bien, pues Manu, agradecerte que te hayas pasado por el podcast. Espero que no te hayas sentido muy agobiado con estas preguntas sin respuesta y ojalá puedas venir por el podcast una tercera vez. Pues ojalá, no me ha encantado hablar contigo, desde luego, y bueno, se me ha hecho corta. Bueno, pues 1 hora y media intentando hablar de zonas, de vías metabólicas, de dominios y creo que por lo menos vamos a hacer que haya más dudas que certezas en mucha parte de la audiencia, que para mí, repito, no sé para ti, pero para mí es un éxito porque significa que la gente empieza a entender cosas, a replantearse cosas y encarecidamente recomiendo tu libro, La naturaleza del entrenamiento, tu podcast, recomiendo tus cursos porque lo digo abiertamente, no tengo ningún tipo de reparo en decirlo. Llevo estudiando mucho tiempo, me encanta leer, me encanta estudiar y la gente que me pregunta dónde aprender sobre ciencia del entrenamiento, de la resistencia y fisiología, sin duda alguna, donde más he aprendido yo personalmente ha sido con tus cursos. Así que los recomiendo encarecidamente y enhorabuena, Manu, gracias y espero que sigas trabajando como lo estás haciendo porque, vamos, creo que está marcando un antes y un después en la ciencia del entrenamiento. Pues muchas gracias, Claudio. Y una cosa que al final es una cosa de doble dirección. Esta tarde, digo, voy a repasar un poco, ¿no?, estos temas y he cogido y me he puesto un podcast tuyo con Adrián Castillo. Bueno. Y me lo he estado escuchando, lo he disfrutado un montón y al final digo, mira, ¿dónde aprendo yo? En el podcast de Claudio Nieto. Pues que un tío como tú aprenda con mi podcast ya es mi premio. Te mando un abrazo muy fuerte, Manu. Venga, pues nada, otro para ti.